Y de nuevo en un momento crítico, ayer amanecíamos con estos ataques con misiles ATACMS, ahora hace escasos minutos se ha confirmado la noticia de que Ucrania ha vuelto a lanzar una andanada de misiles, en este caso misiles británicos y franceses, misiles Storm Shadow y Scalp. Paco, empezamos contigo, quiero saber tu primera valoración sobre esta nueva escalada por parte de Ucrania y sobre todo lo que decía, ¿no? Cada vez más cerca de un conflicto global. Sí, efectivamente. Yo diría que estamos ante una escalada del conflicto por parte de la OTAN y de Estados Unidos, que son realmente quienes mandan en el lado ucraniano de este conflicto, de esta guerra, ¿no? El último permiso, entre comillas, a Ucrania para que utilice armas de misiles de medio alcance para atacar territorio ruso supone un salto cualitativo en esta guerra, ¿no? Da la impresión de que la actual administración Biden bueno, está dispuesta a entregar a la próxima administración una patata muy caliente en Ucrania, de forma y manera que entre en un callejón sin salida con un conflicto cada vez más agudizado, ¿no? Entre otras cosas porque están perdiendo la guerra a todas luces, ¿no? Por otra parte, bueno, lo mismo que lo anunció Estados Unidos, Francia y el Reino Unido se sumaron, ¿no?, a la escalada del conflicto, y ahora se ha visto hoy, ¿no?, con los ataques con misiles franceses y británicos sobre territorio ruso, ¿no? Bueno, estamos ante una situación muy grave, yo diría que más grave incluso que la de la crisis de los misiles en Cuba en el año 62, la tensión que puso al mundo al borde de una guerra nuclear entre las dos superpotencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética, por varios factores, ¿no? El principal de ellos es que ahora ya no hay ningún tipo de mecanismos de diálogo y de tratados en vigor entre las dos superpotencias nucleares para limitar el uso de armas estratégicas, ni tampoco para bueno, poner freno a una carrera armamentística, ¿no? Con lo cual estamos en una situación muy complicada. Y por otra parte, estamos a las puertas de una nueva administración de Estados Unidos. En Estados Unidos no existe eso que en Europa llamamos gobierno en funciones, que es lo lógico, ¿no? Un gobierno que acaba de perder las elecciones, hasta la toma de posesión del próximo está en funciones y no puede tomar decisiones trascendentales. Bueno, en Estados Unidos el presidente Biden, bueno, por decirlo de alguna manera, porque no es él el que toma las decisiones en la Casa Blanca, puede iniciar una guerra nuclear hasta el último minuto, ¿no?, de ceder el mandato en la ceremonia de juramento de su sucesor, ¿no? Entonces, esto es una situación gravísima, ¿no?, que demuestra una vez más bueno, pues la burbuja en la que vive la administración estadounidense, ¿no? Están perdiendo la guerra en Ucrania y, bueno, pues han decidido escalar el conflicto sin tener, digamos, respaldo político para ello, ¿no?, puesto que acaban de perder unas elecciones y, entre otras cosas, también las han perdido, entre otras cosas, aparte de la gravísima situación económica del país, por la aventura de aumentar la tensión en Europa y que puede desembocar en un conflicto de imprevisibles consecuencias. Eso les ha quitado votos. Bueno, pues lejos de rectificar, están apostando por intensificar, escalar el conflicto para dejar una patata caliente a la próxima administración, cuyos máximos exponentes, desde el próximo presidente Trump hasta su propio vicepresidente y otros, habían anunciado que están dispuestos a iniciar un diálogo tendente a llegar a un acuerdo de paz en el conflicto, ¿no?, entre la OTAN y Rusia. Bueno, pues de momento vemos que Rusia sigue teniendo la mano a Donald Trump. Dice además que Biden quiere prolongar esta guerra, lo cual está, bueno, pues de alguna forma evidenciándose, ¿no?, con estas últimas decisiones, con estos misiles ATACMS y ahora estos misiles Storm Shadow y misiles Scalp que están entrando, están atacando en lo más profundo de Rusia. Armando, te quiero preguntar por esta cuestión preocupante. Como digo, ayer amanecíamos con esta noticia sobre los misiles ATACMS, hablábamos de una escalada y ahora vamos pasito más allá, en este caso la segunda andanada con misiles occidentales. Quiero saber lo mismo, tu opinión, tu valoración sobre esta escalada de Ucrania y también, por supuesto, de Estados Unidos, ¿no?, que es el que autoriza estos ataques. Sí, verdaderamente preocupante. No solo
porque representaba una clara línea roja en donde el propio presidente Putin amenazó con el uso de armas nucleares estratégicas si este tipo de misiles de mediano y largo alcance se utilizaban. Más preocupante es que no solamente haya sido de una administración que va de salida, o en el proceso de negociación diplomática, que fracasó también pese a los miles de millones de dólares que invirtió en parar o detener el avance de las tropas rusas, que no ha generado la estabilidad y seguridad que se esperaba en la región de Europa, sino que además dos aliados estratégicos de la OTAN, como es el Reino Unido y como lo es Francia, también hayan cedido armamento, lo estén utilizando y hayan hecho declaraciones muy fuertes en la última semana, particularmente en los últimos días. Esto se ve como una provocación para llevar a Putin al borde de un conflicto. Vamos a ver cuál es su respuesta, vamos a ver si es la mesura la que prevalece. Él sabe que tiene posibilidades de negociar un acuerdo en condiciones favorables para él. El mismo Zelensky y algunos de sus asesores ya hablan de la posibilidad de reconocer la pérdida territorial, aunque siguen insistiendo en que la prioridad para ellos es el tema de seguridad, que obviamente se alcanzaría si se hace parte de la OTAN Ucrania en un periodo corto que no tiene precedentes en la historia de la institución, o al menos, como ellos dicen, que tuviera una garantía de suministro de armamento para poder hacer una defensa con armamento de última generación suficientemente fuerte como para parar o detener al enemigo. Un poco en esta filosofía de la segunda parte de la Guerra Fría, este concepto de deterrence o de parar al enemigo por la amenaza tan grande que existe para ambos. Pero aquí estamos ya cruzando todas las líneas rojas, estamos haciendo justo lo que puede provocar una respuesta inclusive de carácter nuclear. Entonces es incomprensible cómo una administración débil, como una administración que va de salida, está utilizando este tipo de acciones cuando había avisos para la posibilidad de un acuerdo negociado de llegar a una paz o al menos un alto el fuego en los próximos meses en esa región. Lo que más me preocupa es que Macron, como algunos otros líderes en Europa, están contribuyendo también, poniendo un poco de gasolina a este fuego que ya arde y que amenaza con desestabilizar la seguridad en toda la región europea. Pues pendientes de Europa, también desde luego con preocupación y en la alerta, ¿no?, por estos ataques de Ucrania y sobre todo por cómo pueda, en este caso, salpicar la respuesta de Rusia. José Luis, te quiero plantear esta misma cuestión, estos nuevos ataques de Ucrania con misiles occidentales que dejan a Putin, bueno, pues cada vez más acorralado para responder y sobre todo ya veremos cómo, ¿no? Ya veremos si con armas tácticas o no, con armas nucleares tácticas o no, es otra de las cuestiones. No, claramente. Este permiso, este respaldo que Biden y luego pues Gran Bretaña y Francia han ofrecido a Zelensky, de ese modo, con el permiso absoluto del uso de su armamento más mortífero en este caso, no cabe duda que es toda una provocación para intentar por todos los medios pues provocar una respuesta que sea lo suficientemente dura por parte de Rusia para que de esa manera, bueno, Ucrania pueda salvar de ese modo, bueno, pues con un respaldo ya más amplio de la Alianza Atlántica en este proceso de agotamiento, especialmente países europeos que quieren abandonar claramente un poco
los apoyos y los refuerzos que tanto les está costando a nivel económico a Ucrania, y especialmente, y el elemento determinante, ya la elección de esa nueva administración republicana a partir de enero, ¿no? Que ya ha prometido que cancelaría claramente un poco todo este problema. O sea, estamos ante 2 meses que se van a hacer muy largos, porque las provocaciones van a ser continuas para que de ese modo, bueno, pues un poco lo que estamos viendo, que ya es una guerra profundamente ya determinada, con un vencedor y un vencido claros, pues bueno, pueda enredarse de tal manera que una reacción excesivamente fuerte por parte de Rusia y que no esté negociada con el bando occidental, como hemos visto en el Próximo Oriente, que casi se ponían de acuerdo a nivel como una obra de teatro, las acciones y reacciones para impedir una escalada que pudiera llegar a un conflicto de carácter mundial o general, bueno, pues pueda en ese modo calentar el ambiente de tal manera que aquí llegaremos al segundo objetivo, que sería desgastar profundamente la figura del nuevo presidente Donald Trump. O sea, antes incluso de tomar las riendas de la presidencia, ya el principal objetivo de los demócratas pues es principalmente calentar el conflicto de tal modo que desgaste la figura de Trump como, podemos decir, un posible amigo de Putin, que siempre se le ha intentado pues poner ese tipo de etiqueta, y que forzaría para imposibilitar ese conflicto mundial, bueno, pues a una mayor flexibilidad a las negociaciones y a unas cesiones más, por ejemplo, como se ha hablado anteriormente, en el tema de eliminar sanciones a Rusia, poniéndole a Trump, bueno, pues ya esa etiqueta de amigo, persona que se deja llevar por los intereses proclives a Vladimir Putin, para alejarlo un poco de esa relación, de esa alianza con China, que sería uno de los principales objetivos, y de esa forma ya tendría, bueno, el Partido Demócrata toda la batería para poder desgastar esa figura y procurar ya, bueno, de tener una labor de oposición muy fuerte contra un Donald Trump que sería castigado de ser amigo, bueno, pues de personas tiránicas, como es un Putin que está con todo el sindicato de países, podemos decir, que consideran ellos que son, podemos decir, el imperio oscuro un poco de lo de la ley, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco todo ese lenguaje. El Partido Demócrata tendría como ese doble objetivo, el de su propia política nacional, desgastar la figura de un Donald Trump que todavía no ha llegado al poder, y esencialmente responder ante un Zelensky al cual, bueno, pues le están un poco amparándole. También hay que tener en cuenta cómo está el resto de los países. Gran Bretaña ha sido uno de los países más coherentes, con una agresividad muy fuerte en esta guerra, y teniendo en cuenta, si nos vamos a la información que nos llega a los medios de comunicación occidentales, son casi los que han ido filtrando y los que han ido proporcionando de una manera cocinada gran parte de la información que nos proviene un poco de la guerra de Ucrania, y casi, bueno, pues ya más o menos manejando quiénes son buenos y quiénes son malos, ¿no? Entonces, Gran Bretaña ha tenido, bueno, una labor muy importante en ese proceso de elaboración de informaciones y de fake news que nos llegaban a las sociedades europeas a través de los medios de comunicación. En el caso de Macron, claramente solo tiene ya esa carta atlantista para poder hacer frente, bueno, al crecimiento que está teniendo pues Marine Le Pen en su propio país, y donde ese nacionalismo que se alimenta de un pasado histórico, que es ese gaullismo tan soberanista, bueno, pues al final Macron únicamente tiene esa faceta un poco atlantista de intentar un fuerte protagonismo a nivel internacional, de relanzar la figura de Francia como gran potencia, pero con unas relaciones muy estrechas con Estados Unidos y con Gran Bretaña, frente a ese otro nacionalismo que pudiera ser más aislacionista y que iría por una vía exclusivamente un poco de la grandeur de la France, ¿no? Un poco en ese aspecto. Entonces aquí tenemos, por tanto, bueno, diferentes interpretaciones un poco en ese ámbito, ¿no? Completando las opiniones de mis compañeros, ¿no?